Hola, aquí estamos nuevamente en Enfoque, el espacio donde nos encontramos para buscar los secretos de nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Y nos encanta de nuevo estar con la licenciada Varela Rosalía. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, ¿no? Después Sí, después de un de tiempo. varios programas y podemos nuevamente abordar otro tema. Muchas gracias por estar con No, nosotros. un gusto siempre estar acá. El tema que nos junta hoy, nos reúne, es un tema sumamente importante y es delicado, un tanto Ujú. incómodo a veces de abordar. Y por incómodo es que muchas veces no se aborda de la manera en que tenemos que hacerlo en los Exacto. diferentes ámbitos, ¿no? Tiene que ver con el abuso sexual infantil. Muchos podrán decir, no me toca, no es algo que me haya pasado a mí. Pero fíjate que según un informe de la ONU del 2020, casi la mitad de los niños en el mundo sufren algún tipo de abuso físico, sexual o psicológico. Ujú. Ese número es enorme. Según la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, uno de cada 8 niños sufre algún tipo de violencia física, psicológica o sexual. Y en un momento de la vida, ¿por qué estamos enfocando el abuso sexual infantil? Porque es justamente cuando se está desarrollando la mente, los afectos, Ujú. eh, y produce seguramente un daño terrible. Muchas veces el peligro se encuentra dentro del propio hogar. Por ejemplo, una estadística también llamativa. El 68% de los casos en niños y el 58% de los casos de abuso en adolescentes son perpetrados por familiares y amigos de la familia. Eso es lo más inquietante, Daniel, ¿no? Varias de estas cosas que vos mencionaste. Una es que algo de lo que nos resulta difícil conversar nos ocurre puertas adentro, en el espacio de mayor intimidad, en el espacio de mayor confianza y que debiera ser de protección, de cuidado. Y por eso es que tiene estas huellas tan importantes, ¿no? Y por eso necesitamos poder superar la incomodidad de conversarlo, justamente para buscar la manera de prevenirlo, de evitarlo, y en el caso de que tengamos que atravesar por una situación como esta, estar preparados también para minimizar el impacto, para minimizar los daños. No, obviamente que es un fenómeno que está más extendido de lo que admitimos, por Exactamente. diversas razones, porque Ujú. se tapa, porque no se habla del tema, etcétera. Eso nos hace no darnos cuenta de que muchas veces está oculto, está Ujú. minimizado, está disimulado. Pero a ver, vamos a empezar por el principio. Sí, y perdóname, te agrego algo más también, ¿no? Que aparte no respeta clase social, no respeta edad, no respeta sexo, género, ¿no? Y entonces tenemos que estar realmente sabiendo que a cualquiera de nosotros nos puede tocar que nos ocurra algo En así en nuestro contexto familiar. en todos los ámbitos de la Exacto, sociedad. exacto. Ahora, cuando hablamos de abuso sexual infantil o explotación infantil, vamos a definir términos. ¿De qué Bien. estamos hablando? Mira, yo te lo voy a leer acá como la definición nos dice que es toda intrusión física cometida o una amenaza de intrusión física, que es de carácter sexual, que se dé por la fuerza o que se da en condiciones de desigualdad, ¿no? En el poder que tienen las personas involucradas y en la confianza. Correcto. Eso en relación al abuso, ¿no? Y explotación sexual es cuando ese abuso, ya sea porque se concretó o porque se intentó, desde una posición de vulnerabilidad, una diferencia, como decíamos entonces, de poder o de confianza, incluye el beneficio económico, social o político de la explotación sexual de esa persona. Exacto. Bien, ahora volvamos a un concepto que dijimos desde un principio. La mayor parte, la inmensa mayoría de este problema se da dentro del entorno íntimo de la víctima. El victimario casi siempre es alguien que tiene acceso a la confianza del menor.
Y eso nos lleva entonces a que sea absolutamente necesario que la prevención encaremos desde el hogar. Exactamente. Nosotros sabemos que, bueno, cuidar a nuestras familias es como cuidar el mayor tesoro que tenemos, ¿no? Y para eso lo que necesitamos es tener determinados cuidados, porque la protección, como vos decías, de ese sujeto que se está constituyendo, que se está formando, está ocurriendo en ese momento y está en nuestras manos, ¿no? Entonces, algo que tenemos que hacer como fundamental es generar en nuestros contextos familiares situaciones de diálogo permanentes, donde nuestros niños desde muy pequeños sepan que pueden conversar de todo, que no hay temas tabú. Y esto es lo que los va a animar en el caso, esto entre otras cosas que vamos a ir desarrollando, es lo que va a animar que ellos puedan decirnos cualquier cosa que les pase. Porque el secreto es el alimento de toda esta situación. Exactamente, exactamente. Y ahora, significa que muchas veces esto parece estar oculto y muchos pueden sentir o excusarse, yo qué pude haber hecho, qué puedo hacer. Pero queda claro que prevenir está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Nosotros, bueno, el primer factor protector es esto de generar un ambiente de amor, de seguridad, de confianza, de diálogo, como decíamos, y estar dispuestos a auxiliar, ¿no? Cuando vienen a comentarnos algo, a decirnos algo, o bueno, después vamos a ir viendo un poquito más cuáles son los indicadores que nos pueden mostrar que alguna cuestión está pasando, ¿no? Pero bueno, es importante que nuestros niños sepan que van a recibir auxilio, que pueden confiar en estos adultos que están dispuestos a cuidarlos, a protegerlos, a creer en ellos y a darles la ayuda que necesitan. Correcto. A mí me da la impresión que con toda la información que la gente tiene acerca del tema, porque es un tema de que hemos visto muchos materiales que hablan sobre eso, a nivel educativo también se trabaja, pero yo creo que a veces que en algunos ámbitos este flagelo se lo minimiza un poco, o se lo naturaliza, no sé cómo explicarlo. Sí, por ahí el tema de quebrar el silencio en relación a que nos pase a algún miembro de nuestra familia esta situación, hay muchos prejuicios, hay muchos tabúes, hay muchos mitos y muchas veces este tipo de cuestiones nos lleva a guardar silencio, ¿no? También pasa que muchas veces nos creemos, ¿no? Nos cuesta creerlo y entonces pensamos que un niño que viene y nos dice que han tenido con él un determinado contacto inapropiado, nosotros creemos por ahí que nos está mintiendo. Difícil que invente eso, ¿con qué finalidad? Exacto, Pero sí, ahora, aparte que tampoco tiene el conocimiento en determinadas etapas de la vida para inventar determinadas cuestiones. Claro. Entonces ya el hecho de que venga y plantee un determinado tipo de situación que se vincula con prácticas adultas, ya nos muestra que algo está pasando porque no tiene conocimiento para mentirnos acerca de esto, ¿no? ahora me da la impresión que quizá muchos no asumen la verdadera cara de todo esto. El abuso sexual, ¿qué es? Es delito. Exactamente. Empecemos por allí. Y en tanto delito tiene que ser denunciado. Correcto. Y, o sea, y la responsabilidad de quebrar ese círculo de silencio o de negación es nuestra. Sí, porque en realidad con esta cuestión de que el abusador amenaza, culpabiliza, muchas víctimas tardan años en poder hablar de lo que les pasó. Correcto. Por eso es nuestra responsabilidad generar los contextos, ¿no?, de protección para que esto no ocurra y en todo caso también factores de cuidado que permitan ante el mínimo riesgo poder ponerlo en palabra y poder actuar con celeridad, ¿no? Correcto. Hablemos un poquito, Rosalía, de los daños que produce el abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que produce en la víctima? Los daños son múltiples, ¿no? Podemos tener daños a nivel físico por la propia acción, por la propia situación de abuso.
daños a nivel cognitivo, ¿no? Porque esto afecta el desarrollo, la posibilidad de crecer, de avanzar en determinadas pautas de aprendizaje en el niño, daños a nivel emocional, daños a nivel relacional, porque vos fíjate que se ha quebrado su confianza. Si la persona más próxima, la que tenía que cuidarlo en su desarrollo, ha sido capaz de dañarlo de esta manera, vos imaginate ese niño, ese adolescente, cómo puede de ahí en más confiar en otros que tampoco por ahí van a ser ni tan allegados ni tan confiables. O sea, está rota la base de la confianza y la base de las relaciones. Emocionalmente eso es devastador. Es devastador y produce secuelas en general que se arrastran toda la vida si no hay un abordaje adecuado y temprano. Correcto. Mira, aunque esto sea desagradable el detallarlo, pero creo que es importante ver en detalle esos daños porque nos permiten identificar síntomas, ¿verdad? Tal cual. Es importante que estemos atentos. Claro, vos observás eso en el niño. Entonces, ¿cuáles son esos daños puntualmente? Mira, yo te voy a decir porque son tantos que por ahí cuando menciona y hace la enumeración así, en el aire, nos surgen 4 o 5, ¿no? Pero tengo una larga lista acá. Mira, cambios en el comportamiento, vergüenza, miedo, confusión, agresividad, retraimiento, exhibicionismo, ataques de pánico, silencio, comportamiento sexual precoz, falta de apetito, alejamiento de las amistades, notas bajas en la escuela, déficit de atención. Y ahí recién estoy acercándome a una cuarta parte de lo que te podría mencionar. Después vienen las cosas más internas. Después vienen las cosas más internas y que lleva muchos años por ahí de lucha después trabajar con ellas, ¿no? Depresión, trastornos de personalidad, tendencias suicidas, trastornos alimentarios, trastornos del sueño, culpa, dificultades para ir al baño, orinarse o defecarse en la cama, en la ropa interior. El aislamiento de los vínculos afectivos, una dificultad para establecer vínculos, toda clase de vínculos y sobre todo cuanto más íntimos, más dificultad. Más difícil. Así que como verás, afecta integralmente la vida de la persona. Totalmente. Y hay veces en que ese abuso sufrido en etapas tempranas de la vida, la persona no está en condiciones de dimensionarlo en ese momento. Exactamente, cuando estos abusos ocurren muy tempranamente, por lo general la persona que abusa de un niño lo plantea como en un vínculo donde ha tomado un tiempo establecer la confianza, donde se plantea como situaciones de juego, donde se plantea como interacciones habituales entre personas que se quieren. Entonces, cuando ocurre en edades muy tempranas, por ahí antes de los 9 años, ¿no? Y cuanto más pequeños es más difícil entender de qué se trata, ¿no? Por ahí se entiende como algo que está dentro de lo normal en el mundo, porque imagínate, son las personas que representan el mundo y muestran que esto se hace. Entonces pasan muchos años antes de que se pueda resignificar de qué se trató. Correcto. Bien, ahora bien, ¿qué podemos hacer con cosas concretas en el ambiente familiar para prevenir, para evitar situaciones? Mira, algo que es muy importante es, lo que decíamos al principio, que es entonces hablar aunque sea incómodo, Sí. de todo lo que tiene que ver, viste que se habla mucho de educación sexual, ¿no? Temprana. Sí. Bueno, esto es fundamental, poder hablar, nombrar las partes, todas las partes de nuestro cuerpo por su nombre, poder enseñar tempranamente cuándo decir que no, y que si no queremos dar un beso, o no queremos abrazar, o no queremos que nos toquen, tenemos derecho a decir que no. No incentivar entonces proximidad física con desconocidos, explicar entonces quiénes son las personas encargadas del cuidado y entonces, por ejemplo, quiénes sí pueden colaborar cuando son muy pequeños en la higiene íntima
y quiénes no, que no lo puede hacer cualquier persona. ¿Qué características tiene esa práctica de la higiene? Y bueno, y cuando ya se escapa, como para que ellos puedan darse cuenta rápidamente de que algo no está funcionando bien y puedan apartarse, puedan decir que no, puedan pedir ayuda y puedan explicar qué es lo que está pasando. Correcto. Bien, este tema de educación sexual temprana me parece un buen tema para otro programa incluso, porque viste que hay mucho, vos estás tratando de resumir dentro del tiempo que tenemos, pero hay mucho más para decir y creo que importantísimo. Bueno, podemos entonces encontrarnos para un programa donde hablemos de cómo podemos entonces tempranamente estar dialogando de estos temas abiertamente con nuestros niños como un factor protector. Correcto. A ver. Y algo, ¿no?, que es importante, como para que ya lo tengamos hoy, es así como hablamos abiertamente de los contactos corporales apropiados, hablar también de todas las emociones, poder facilitar el poder expresar nuestras emociones. Esto tiene que ser desde el inicio, siempre. Excelente. Mira, nosotros ya sabemos que el abusador no viene con un cartelito que diga soy un abusador. Exactamente. Muchas veces no tiene cara de pervertido, ni mucho, porque está un poquito esa fantasía de que tiene alguna cosa así. ¿Cómo es una persona que es abusadora? Mira, una persona que es abusadora puede ser como vos y como yo, ¿no? O sea, nosotros acá estamos hablando de un tema donde aparentemente no tenemos cara de, ni ropa de, ni aspecto de. Así que cualquier persona de nuestro entorno próximo o no próximo, en los espacios que habitualmente habitamos, puede sorprendernos lamentablemente con una situación de abuso. Porque además dentro de sus características está el ser sociables, dentro de nuestros espacios íntimos hasta los más tímidos somos sociables, el ser una persona dispuesta a jugar con los niños, a generar confianza, a empatizar con ellos, o sea, todo lo que por ahí nosotros lo vemos como positivo es una de las características de estas personas justamente para acercarse a los niños, ¿no? Correcto. Ahora, es perverso todo esto porque es tan triste que algo tan lindo como es el amor por los chicos. Mirá, yo trabajo con jóvenes, mi esposa trabaja con niños en el ámbito de una organización religiosa, o incluso del área educativa. Las personas que trabajan con niños son maravillosas. El trabajo que hacen, la vocación que tienen, el amor por la infancia. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos tenido docentes, educadores que nos hayan dedicado tiempo, que hayan ejercido una influencia tan decisiva en nuestra vida, ¿no? O sea, el decir esto casi es como poner en sospecha todas esas personas maravillosas que trabajan por los niños con una vocación verdadera. El problema es que estos abusadores se mezclan con mucha habilidad dentro de ese ámbito. Bueno, también por eso es importante buscar espacios seguros, ¿no? Primero que cada institución, que cada organismo también pueda realmente revisar las trayectorias de las personas que incorporan y que nosotros podamos hacerlo también en relación a los espacios donde llevamos a nuestros hijos, ¿no? Correcto. Ahora bien, ese es otro tema importante, ¿viste? El tema en el ámbito educativo, ¿no? Que como ahora este programa está dirigido más bien hacia la familia, hacia la persona, quizá no abordemos algo que es institucional y enorme para trabajar. Sí, pero por ahí está bueno que como adultos que podemos tener niños a cargo, sí, que sepamos que nosotros tenemos la responsabilidad de velar por ellos y cuando por ahí los vamos a llevar a una escuela, a un club o a una iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que estar atentos a esas personas, a esos entornos y estar muy cercanos, a los protocolos de seguridad. Exacto. Mira, en situaciones por ahí sencillas, como que no vayan solos a los baños, que no estén solos apartados, fuera de nuestra vista, fuera de las actividades que tienen que realizar. Entonces son detalles que parecen pequeños, pero que son factores protectores. Correcto. Ahora bien, paso directamente a las víctimas.
yo tengo un hijo, una hija que ha padecido algún tipo de abuso. Eso me puede pasar. Nos puede pasar, sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar? Porque me imagino que eso genera una bomba. Toda clase de sentimientos, Exacto. bronca, culpas, interrogantes acerca de qué hiciste mal. ¿Qué tengo que hacer, Rosalía? Y lo primero que tenés que hacer, que tenemos que hacer en esa situación, aunque parezca una contradicción, parezca un imposible lo que te voy a decir, es mantener la calma. Porque nosotros no vamos a poder brindar confianza y seguridad a un niño o un adolescente si nosotros perdemos el control. Entonces nosotros tenemos que devolverle la confianza en un adulto que va a ser capaz de cuidarlo, capaz de tomar las acciones necesarias. Entonces lo primero es mantener la calma. Correcto. Escuchar al niño o adolescente en lo que nos quiere relatar sin hacer preguntas por ahí que lo expongan o lo obliguen a decir más de lo que puede decir. Entonces escuchar sin interrumpir, confiar en lo que nos está diciendo, mantener la calma y buscar ayuda. Porque como esto nos afecta tanto, nos toca tan de cerca, mueve tantas cosas, no podemos solos acompañar, porque aparte el acompañamiento va a ser extenso, por esto que decíamos de los daños, que son muchos. Es fundamental entonces el acudir tempranamente a los tratamientos que correspondan para minimizar los riesgos, y para eso tenemos que estar muy en eje, tenemos que saber muy bien qué es lo que tenemos que hacer y vamos a necesitar pedir ayuda para nosotros también. Bueno, otra cosa importante, Daniel, es el tema de practicar la fe, ¿no? Esto nos ayuda a mantener la confianza, nos da consuelo, nos da esperanza y nos da fuerza para hacer este recorrido que vamos a tener que hacer en acompañar a nuestro hijo, hija o, bueno, alguien próximo en la familia. Correcto. Ahora vos estás hablando de fe, que es importante para todos aquellos que son afectados por esta situación. Pero precisamente, ¿cómo se ve afectada la fe, la relación con Dios en aquel que ha sido víctima de abuso? Porque eso también queda dañado y eso es más difícil todavía, ¿no? Y sí, porque vos fíjate, la imagen que nosotros tenemos de Dios va a estar relacionada a la imagen que tengamos de nuestros padres o de las personas responsables de darnos amor, protección y cuidado. Entonces, cuando esa imagen se distorsiona, cuando perdemos la confianza, se va a ver distorsionada la imagen de Dios. Además, va a ser cuestionada hasta la existencia de Dios, ¿no? Porque va a decir, pero si Dios existiera me hubiera cuidado. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó ¿Dónde eso? estaba Dios? O aunque crea en la existencia, va a decir, pero Dios a mí no me ama, a mí no me quiere, yo no le importo, porque mirá lo que permitió que me pasara. Entonces, esa imagen de Dios, todo lo que tiene que ver con la fe y con la espiritualidad, también se ve muy atacado. Ahora, esto que es terrible, la pregunta que me sale así inmediatamente, ¿no? ¿Hay esperanza de cambio para la persona que ha sido dañada de esa manera? Desde el punto de vista psicológico, Sí, ¿hay esperanza? sí, hay esperanza, porque por eso los factores que hablábamos de prevención, ¿no? Nosotros cuanto antes abordemos la situación, si podemos prevenirla para que no nos ocurra, Mejor, ¿no? es maravilloso. Y si nos ocurre, el estar atentos a los indicadores que mencionamos, el estar atentos a que si un niño, un adolescente de nuestra familia se acerca a nosotros y nos cuenta cosas que lo tenemos que creer, tendremos que poner en duda a otros, pero no a ese niño que viene a contarnos. Podrá ser nuestra pareja, podrá ser un hermano, y bueno, entonces podemos poner en duda a otros, pero no a ese niño. Y entonces si nosotros rápidamente nos convertimos en personas confiables, que damos apoyo, que damos amor, que damos protección, que buscamos las ayudas necesarias, hay posibilidad de restaurar. Se acomoda lo digo de una manera bien de peatón, ¿eh? A ver. Vos me vas a dar el término que sabes. Nuestras conexiones neuronales se reprograman. Sí, gracias a Dios sí, porque la plasticidad neuronal es una característica maravillosa de nuestro cerebro.
Entonces, con este abordaje temprano, con tratamientos, con experiencias de amor, de afecto, que restauran la confianza, esas conexiones neuronales se van reconstruyendo y bueno, y las experiencias las van moldeando. Por eso es tan importante que nosotros brindemos experiencias que permitan restaurar. Está bueno saber que hay esperanza, aún desde el punto de vista de la psicología. Y estos conocimientos que en realidad son recientes, a mi entender, el hecho de cómo el cerebro se reconfigura. Sí, en otros tiempos, bueno, se creía que es neurona que moría, neurona que no se recuperaba o que algo que se había dañado era irreparable, pero ahora sabemos que nuestro cerebro tiene esta característica que nos da siempre posibilidad de restaurar. Correcto. Mira, lo que nos estás diciendo me ayuda mucho a poder hacer ahora nuestro enfoque. Porque Rosalía recién hablaba de que hay esperanza. El dolor no es la última palabra en la vida de una persona. No tiene por qué ser la última palabra. A pesar de que el abuso deja huellas profundas, Dios es especialista en curar corazones quebrados. Dios es un experto en restaurar vidas lastimadas. Si me permitís, a mí me gustaría utilizar esta promesa de Isaías que es llena de vida. Isaías, en el capítulo 61, allí en pantalla te va a aparecer la referencia, dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y liberar a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Estas palabras justamente las aplica Jesús a su propio ministerio. Allí en la sinagoga de Capernaum, aquel sábado, Él utilizó este pasaje para decirnos cuál era su misión. Él había venido a vendar a los quebrantados de corazón. Había venido a consolar a los enlutados. Había venido a liberar a los cautivos. Y esa cárcel de dolor, esa cárcel incluso de odio, esa cárcel de frustraciones, de malos recuerdos que no te deja salir, nos dice aquí que hay una esperanza, no solamente desde el punto de vista de un tratamiento psicológico que es necesario, siempre es necesario, hay esperanza en la acción sanadora, redentora de Cristo para nuestra vida. Nos dice que Dios puede darnos sanidad, libertad y restauración. No importa que hayamos sufrido, en Cristo tenemos un nuevo comienzo. Y a cada víctima, a cada familia marcada por esta realidad tan triste, hay algo que es importante que nos acordemos. Dios no te deja solo. Él está dispuesto a encontrarnos porque Él comprende nuestro dolor. Él sabe de qué se trata y nos ofrece entonces un camino de sanidad. Así que entonces en esa fe, y en esa fe incluso en comunidad, encontramos un refugio y en el amor de Dios encontramos la fuerza que necesitamos entonces para sobrellevar todo esto. No solamente para que seamos instrumentos, no solamente para que nosotros podamos cambiar, sino para ser instrumentos de sanidad para otros. Mirá, Rosalía, yo conozco muchas personas que han sido víctimas, porque no son estadísticas. Eso te permite en tu trabajo y en el mío encontrarnos con frecuencia con víctimas. Y personas que te dicen, sí, pero de alguna manera el Evangelio, la palabra de Dios, ha producido en mi sanidad. El recuerdo me queda, la cicatriz está, pero lo puedo llevar adelante, porque hay una esperanza y porque tenemos un Dios maravilloso. Cuando hacemos enfoque en esas promesas de Dios, podemos encontrar la sanidad y la restauración.
Por eso te invito a que vos puedas estudiar la palabra. Tenés la posibilidad de tomar contacto con la mente maravillosa de Dios a través de las Sagradas Escrituras, a través de sus promesas, para que pueda haber un cambio en tu vida. Por eso te repito el ofrecimiento. La guía de estudio de la fe de Jesús te permite abordar de manera temática la voluntad de Dios para tu vida. Y eso seguramente va a producir cambios positivos en tu mente, en tus emociones, en tus relaciones, en tu familia. Si vos accedes al número que te aparece ahí en pantalla, te voy a atender personalmente para poder decirte cómo puede llegarte en forma totalmente gratuita este material que va a traer sanidad a tu mente y a tu corazón. Rosalía, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedan temas pendientes, así que nos vamos a seguir encontrando. Nos vemos en nuestro próximo enfoque. Nos vemos, chao, gracias.